Hemos leído y hemos estado basando la enseñanza en Éxodo capítulo 18 y estamos hablando de ese momento en que Jetro visita a Moisés. Jetro, el suegro de Moisés. Ya hemos aprendido que Jetro también se llama Reuel o Raúl. Y en Éxodo capítulo 18 ya hemos estudiado los versículos del 1 al 4. Esa fue la introducción donde Jetro oye sobre las maravillas que Dios hizo para liberar a Israel de Egipto, de la esclavitud. Y luego observamos en Éxodo también del 5 al 12, hemos encontrado que Jetro, además de oír y de testificar, de hablar, de impactarse de lo que Dios había hecho, en Éxodo 18, 5 al 12, dice la Biblia que Jetro se reúne con Moisés, con su familia, y hacen un acto de testimonio, porque dice que Moisés empieza a relatarle como con más detalle cada uno de los episodios maravillosos de cómo Dios los había liberado. Y también observamos cómo el mismo Jetro hace un acto de holocausto, de sacrificios para Dios, en un acto de adoración. Y realmente hemos estado aprendiendo algunos aspectos prácticos aplicados a la temática que nos corresponde. Estamos hablando sobre este tema y es plan organizacional, misional, según Jetro y Moisés. Y estamos hablando de que estamos siendo convocados a ser formados. Levante su mano conmigo y diga formación. La gran comisión, como ya lo hemos mencionado en Mateo 28, 19 al 20, implica tres cosas fundamentales. Diga conmigo, ir por los no convertidos. Diga, hacer discípulos a los nuevos convertidos en todo lugar y en todas las esferas. Y tercero, diga, enseñarles todas las cosas a los convertidos en general. Eso es a lo que se le ha llamado un entrenamiento vitalicio, un entrenamiento de por vida. Realmente eso es lo maravilloso del Evangelio. La palabra del Señor es tan hermosa, tan amplia y tan profunda, que definitivamente al ser una mente, una fuente que emana de la presencia misma de Dios, siempre es nueva, siempre hay algo más que aprender y definitivamente nunca podemos llegar a decir ya me lo sé todo, siempre necesitamos aprender algo más de la palabra del Señor. ¿Y cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios aquí hoy? Ok, y hemos hablado de esto, incluso ese escenario de Éxodo 18, siempre lo hemos correlacionado con el trabajo al que le hemos llamado organizacional misional, aplicado a el gran llamado que como iglesia tenemos. No olvide que ustedes ya lo han respondido en varias ocasiones, pero voy a repetir esa pregunta y es, ¿cuál es la función más importante de la iglesia en la tierra? ¿Cuál es el llamado más importante de la iglesia en la tierra? ¿Qué dirían ustedes? La gran comisión, cumplir la gran comisión. Efectivamente, ese es el llamado más importante de la iglesia en la tierra. Así que gracias le damos a Dios por todos y cada uno de nuestros hermanos y a todos y cada uno de los que se dan cita. También ahora mismo a través de la internet, Dios les bendiga de una manera pero muy, muy especial. Gloria a Dios. Así que vamos a iniciar en el nombre poderoso de Jesucristo y quiero que ahora nos enfoquemos, después de haber pasado de Éxodo 18 del 1 al 4, que es como la introducción a lo que habíamos hablado, Éxodo 5 también habíamos estudiado ya y lo habíamos analizado básicamente del 5 al 12, Éxodo 18, del 5 al 12, lo habíamos analizado. Ahora quiero centrarme en lo siguiente, pero una de las cosas que quiero relacionar para poder conectar a los que están hoy aquí con lo que hoy prosigue, es que con base a ese encuentro, ese escenario, ese episodio maravilloso entre Jetro y Moisés, podemos notar que, número uno, había una sana relación y una comunión familiar muy hermosa entre Jetro
y Moisés. Y además de ello, es evidente que había una relación cercana de comunión, de amor, de comunicación, de conexión, de compromiso, porque cuando usted hace la lectura de Éxodo 18, usted encuentra que hay un saludo muy ameno, muy afable, hay una conversación en torno a lo espiritual, hay una relación familiar muy cercana, muy bonita, y eso lo hemos aplicado a la iglesia, porque ahora estamos enfatizándonos en, diga, organizacional, diga, misional, en el hecho de que el llamado de la Gran Comisión, partiendo de ese énfasis, de que el llamado de la Gran Comisión completo no solamente es ir por los perdidos para ir por ellos y traerlos al camino del Señor, sino que implica un discipulado no solo para los recién convertidos, sino un seguimiento, un entrenamiento a lo que la Biblia le llama enseñarles todas las cosas a los que ya están convertidos. ¿Hay alguno que ya se ha convertido aquí por la gracia de Dios? Ahora, en ese sentido, si nosotros como iglesia descuidamos esos factores, fácilmente podemos perder ese organismo o esa organización misional. Es decir, puede que vayamos por muchos, pero así como pueden ir muchos o pueden llegar muchos, fácilmente se pueden dispersar. Pero el asunto es que en la conversación entre Jetro y Moisés, además de encontrar comunión, amor, comunicación, conexión, compromiso, encontramos también orden, encontramos organización, encontramos respeto desde el mismo encuentro, desde el mismo saludo, el diálogo, hasta la adoración a Dios que fue oficiada por Jetro en Éxodo capítulo 18. Estos elementos son fundamentales para cuidar y preservar lo que tenemos, y si lo aplicamos a la iglesia, estos elementos son fundamentales para cuidar lo que tenemos. Diga conmigo, comunión y orden. Una iglesia donde hay comunión es una iglesia donde la gente quiere estar. Una iglesia donde hay orden es una iglesia donde la gente quiere estar. Obviamente una comunión basada en la palabra y un orden basado en las escrituras traerá un crecimiento sostenible, un crecimiento sano, no solo de los individuos, sino de la iglesia en general, tanto como personas, como en calidad, como también en cantidad. Diga, crecimiento en calidad, diga, crecimiento en cantidad. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta que la Gran Comisión implica no solo amar las almas de los perdidos, sino también amar y cuidar las almas de los salvados. Esa es la Gran Comisión en esencia. Ahora, el evangelio como tal de la Gran Comisión no solamente implica, y esto es algo bien importante que destacar hoy, no solamente implica enseñar la parte sistemática del evangelio, es decir, lo doctrinal, no solamente tiene que ver con enseñar la parte del liderazgo, la parte formacional, sino también la parte práctica del evangelio, porque el evangelio no solo es sistemático en el sentido de un conjunto de doctrinas, sino que el evangelio también literalmente es algo que afecta nuestra vida práctica, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos después de Cristo su vida ya no es igual? Su matrimonio, sus funciones, sus labores, hasta su trabajo, todo empieza a cambiar, hasta su manera de hablar, de caminar, de pensar, de actuar, hasta de vestir, todo Dios le cambia, porque el poder del evangelio no solo es sistemático, formacional en el sentido de doctrina, no solamente es efectivo en el sentido de transformacional, cambio, sino también en el sentido de praxis, en el sentido de la vida práctica, de la vida diaria, de la vida cotidiana. Diga conmigo, el evangelio de Cristo nos forma doctrinalmente, nos transforma, pero nos ayuda a vivir una vida resucitada. Porque en Cristo, sin Cristo, dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Con Cristo vivimos una vida ¿qué? Resucitada, una vida nueva. Muy bien, así lo dice mi hermano, una vida
nueva. Muy bien. Ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta que en el mensaje anterior hablamos sobre dos aspectos para que haya un crecimiento sostenible de la iglesia. Y diga conmigo, comunión, y diga conmigo, orden. Ok, comunión y orden. Cuando hay comunión, eso implica que hay amor. Y el Señor nos llena de amor. Y en la relación eclesial, en la relación de culto, en la relación no solo litúrgica, sino en el sentido de iglesia, sí que se requiere amor. Porque somos diferentes. Porque tenemos muchas veces pensamientos, temperamentos, ideas, actitudes, idiosincrasias, filosofías, ideas distintas. Y el Señor nos trae hasta de culturas distintas. Y en ese sentido el Señor lo que quiere es que haya comunión, en el sentido de que tengamos las cosas en común y haya unión al mismo tiempo. Pero para que eso ocurra en la iglesia debemos siempre tener un bautismo de amor. Levante su mano conmigo y diga, Señor, danos un bautismo de amor. Y repito, no solo por los perdidos, sino también por los salvados. Es decir, si no tenemos el bautismo de amor, no podemos tener comunión. Lo segundo es que debe haber comunicación. Y la comunicación habla de diálogo, habla de un acercamiento, habla de una hermandad, habla de una familiaridad, habla de una amistad especial. La Biblia habla de que la familia de la fe es una familia muy especial. Así que, amados hermanos, mira al que está a su lado, si es un hermano en Cristo, dígale, tú eres la familia en la fe. Y si es un amigo, dígale, Dios te quiere unir a la familia de la fe. Gloria a Dios. También se requiere conexión, y conexión implica que no podemos vivir dispersos. La Biblia dice en Lucas 15 que cuando la oveja perdida sale del redil, ¿qué es lo que hace el buen pastor? Busca la oveja perdida, hablando de los perdidos. Pero hablando del hijo pródigo, en Lucas 15, dice la palabra del Señor que el hijo pródigo no fue buscado por el padre. El hijo pródigo era uno que tenía herencia, uno que era hijo. Él se fue porque quiso irse, él se fue por su negligencia, él se fue porque no valoró la casa del padre, pero las puertas de la casa del padre siempre estuvieron abiertas para él. Es decir, siempre hubo amor, pero su desconexión de la casa del Padre lo llevó a tener una necesidad tal que hasta la comida de los cerdos deseaba, y dice la Biblia que nadie le daba. Así que la desconexión de las cosas de Dios, de la familia de Dios, nos lleva a una vaciedad espiritual. Hablábamos hoy un poco con esta pareja y hablamos de la importancia, ¿no?, de congregarnos, porque obviamente cuando uno deja de congregarse, eso le afecta en todos los sentidos de la vida. Pero cuando uno es de Dios, uno siempre acude a las cosas de Dios. Uno no puede estar lejos de las cosas de Dios. Algo adentro le está diciendo, quiero más de Dios, quiero más de la palabra, quiero más de la unción, quiero más de la presencia. ¿Cuántos desean más de Dios? Amén. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Pero hay un factor elemental que está relacionado con la comunión, y es, digan todos, compromiso. Y el compromiso es lo que hará que tú eches raíces en un lugar. ¿Por qué hay gente que amamos, pero se han desconectado, se han apartado del camino del Señor, se han alejado, o están allí tambaleando, nunca echan raíces? Como dice el Salmo 92, dice que debemos estar plantados. ¿En dónde? En la casa de Jehová, en la casa de Dios. Y algo interesante aquí es que cuando una persona no está arraigada, no está comprometida en un lugar, eso le afecta no solamente a la congregación, porque si una congregación está llena de gente no comprometida, la congregación también va a tambalear, no solo espiritual, sino muchas veces numéricamente, tambalea, porque hay gente que no tiene compromiso. Pero cuando alguien tiene compromiso, la congregación y los individuos no decrecerán, por el contrario, crecerán. Y la Biblia dice que la senda del justo no es en retroceso, sino como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, Dios nos ha llamado a crecer.
Mira el que está a su lado y dígale, Dios no te llamó a estancarte, Dios te llamó a crecer. Al crecimiento Dios nos llamó. Ahora, lo que lleva entonces a esa relación, y lo estamos correlacionando entre Moisés, Jetro, su familia, es que había comunión. Pero además de esa comunión, había otro factor que se llama orden. En otras palabras, él dice que cuando fue a ofrecer el sacrificio, el texto sagrado dice que él convocó, tomó Jetro, suegro de Moisés, y convocó a Aarón y a todos los ancianos de Israel. Es decir, hay un orden, hay un respeto. Y cuando en la iglesia se cultiva un orden, hay una organización, el grupo también se mantendrá y no se desintegrará. Estar en dicha congregación producirá pasión por estar allí en lugar de desesperación al estar allí. Qué lindo es, además de amar la casa de Dios, sentir que tenemos un compromiso con Dios, pero también con la congregación. Porque la gente que dice, no, mi compromiso es con Dios y no se conecta con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esa persona no está siendo sincera con Dios. Porque hay gente que, hablábamos ayer con mi esposa, ella estaba enseñando sobre el tema de los apartados de una forma muy amplia y mencionábamos un punto importante, y es que hay gente, creo que es de los peores estados al que puede caer, y es que hay algunos que están apartados, que reconocen que están apartados, pero hay unos que están apartados y cuando hablan con ellos dicen, no, yo no estoy apartado, yo lo único que no me congrego, pero yo de mi Dios no estoy apartada, yo de mi Dios no me he alejado, yo sigo orando, yo sigo leyendo la Biblia, yo sigo, pero están apartados del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, adrede, a propósito. Así que, amados hermanos, nosotros como iglesia debemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, conectados a la cabeza, pero conectados al cuerpo de Cristo, que es su congregación, su iglesia. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Diga conmigo, Señor, danos sabiduría para que haya orden. Y esa sabiduría la requiere primero este servidor como el encargado. La Biblia dice que el pastor no debe enseñorearse de la grey, sino simplemente es como un responsable delante de Dios por la iglesia en general, pero sí que necesitamos sabiduría para que haya un orden, una organización bíblica, para que de esta manera se lleven las cosas con una forma sana. Pero también se debe cultivar la comunión. Pregunto, ¿cree usted que se cultiva la comunión en la iglesia si usted ni siquiera saluda al que está a su lado durante el servicio? Obviamente no es para estar conversando en el servicio, hay que ir concentrarse en la palabra, sí, pero hay gente que no está activando la comunión en la iglesia. Y si usted no está cumpliendo eso, usted tampoco está cumpliendo la gran comisión completa, porque la gran comisión implica ir por los perdidos y cuidar a los salvados, amar a los salvados, tener comunión con ellos. Y eso es otra forma de trabajar y cumplir con la gran comisión. Así que vamos adelante con la ayuda del Señor y hoy vamos a entrar a algunas pautas interesantes. Sin embargo, el liderazgo de la iglesia no solo es organizacional para mantener un número determinado de miembros en la congregación, sino también debe ser un liderazgo organizado para recibir nuevos miembros en la congregación y de esta manera crecer continuamente. Cuando usted va al ministerio de Jesús, ya lo estudiamos hace unos días, hay que analizar este detalle. Jesús comenzó su ministerio en un desierto. En ayuno, antes de salir de lleno al ministerio, estuvo en tiempo de ayuno. Pero si vamos a hablar numéricamente hablando, en el sentido numérico, él estaba solo allá. Pero cuando sale al ministerio, lo que primero que él comienza a hacer es armar ¿qué? Un equipo. Ese equipo de discípulos. ¿Cuántos reunió? 12. A esos 12 los mandó de 2 en 2. Poco tiempo después eran 70. Es decir, no solo los mandó a pasear a las casas, sino a ganar a otros. Y eran 70. En 3 años y medio, en medio de todo ese mover espiritual y toda esa formación, vemos que en el día de Pentecostés,
por lo menos había casi 120 personas que fueron bautizados por primera vez con el bautismo del Espíritu Santo, y fue algo maravilloso. Pero la iglesia, de manera no solo lenta o paulatina, sino de una manera prácticamente exponencial, empezó a crecer. Y ustedes ven que pasaron de 12 a 70, de 70 a 120, de 120 el apóstol Pablo, hablando de la resurrección, en los días de la resurrección, dice, se apareció a no menos de 500 hermanos, y luego el avivamiento es tal que el mismo Pentecostés, según Hechos 2, se bautizan ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y al poco tiempo hay 5,000 más que se añaden. Y ya estamos hablando de una iglesia de miles, de 1 a 12, de 12 a 70, de 70 a 500, de 500 a 3,500, de 3,500 a 8,500, y luego eran miles y miles y miles y miles. Si usted hace un análisis en Hechos 19, la Biblia dice que el apóstol Pablo bautiza y ora para que reciban el Espíritu Santo un número de 12 hombres en Éfeso. La historia muestra que esos 12 lograron multiplicarse en 12,000. Llegó a ser una de las iglesias más grandes, la iglesia en Éfeso. 12,000 personas. La pregunta es ¿por qué? Digan conmigo, porque eran obedientes. Mira al que está a su lado y ponga la mano al que está a su lado y dígale, eran obedientes al llamado completo de la gran comisión. El llamado completo de la gran comisión no solo era ir por nuevos, era cuidar a los que ya habían sido ganados. Hechos capítulo 6 muestra que uno de los llamados era formar gente, trabajar, unir y capacitar, y dice, escojan de entre ustedes hombres que tengan particularidades, cualidades especiales, de buen testimonio, de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para atender a las mesas. Y a estos se le llaman los diáconos después. Son las personas que empezaron a atender, no solo ir por nuevos, sino a cuidar a los que ya estaban. Y uno de los grandes errores, y diría yo horrores de la iglesia en general, es que nos enfocamos en los nuevos a medias y descuidamos a los que ya están. Algunos incluso empujan a la persona hasta el bautismo y luego lo dejan que camine, allá verá cómo camina. Y usted y yo sabemos que el bautismo implica un nuevo nacimiento. Un nuevo nacido, todos nacimos aquí. Si no fuera por papá y mamá o por quien nos crió, nosotros estaríamos muertos. Ellos nos cuidaron, nos alimentaron, nos bañaron, nos cambiaron, nos ayudaron, y así son los niños espirituales. Hay que cuidarlos, hay que alimentarlos. No es fácil ese proceso, pero la gran comisión implica hacer todo el trabajo completo. Diga, trabajo completo. Así que las pautas claves para cuidar lo que está son, diga, comunión y orden. ¿De dónde la saqué? De Éxodo 18. La comunión entre Jetro y Moisés y el orden que se establece allí, el respeto que había. Pero ahora quiero hablar de pautas claves, en este caso, para recibir. Pautas claves para recibir. Es decir, una era la pauta clave para cuidar lo que ya está, comunión y orden. Pero vamos a leer Éxodo 18, 13 al 23. A razón de aprovechar bien el tiempo, ustedes lo van a ir leyendo en la versión que tengan. Yo lo voy a leer en la versión Reina, o mejor, ustedes lo van a leer, creo, en la mayoría Reina Valera de 1960. Yo leeré en la Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Éxodo 18, 13 al 23. Cuando lleguen allí, por favor, respondan diciendo amén. Estamos haciendo un análisis. Ya miramos Éxodo 18 del 1 al 4, la primera etapa. Ya observamos Éxodo 18 del 5 al 12, la segunda etapa. Ahora vamos a ir a Éxodo 18 del 13 al 23, la tercera etapa del mismo escenario. No hay que ir a otros lados, allí está todo lo que estamos aprendiendo. Dice la Biblia así: al día siguiente
Como de costumbre, Moisés se sentó desde la mañana hasta la tarde a escuchar los problemas que la gente venía a contarle. Ya en las dos lecciones anteriores hemos hecho algún análisis de cálculos de que definitivamente el número de la congregación de Moisés era hiperbólico, era grandísimo, era exagerado, era enorme. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que salen hombres, un promedio de 600,000 hombres, y obviamente sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando, según cálculos de varios eruditos, que el número de la iglesia, digámoslo de esta forma, o de la congregación de Moisés, era un número de por lo menos 3 millones de personas. Estamos hablando de 4 veces o más el número de esta ciudad. Estamos hablando de una ciudad más grande, creo, que la ciudad de Cali. Creo que Cali no tiene más de 3 millones de personas. Entonces estamos hablando de algo enorme, diga, un gran desafío. Ahora, usted y yo sabemos que en la Biblia, si hay personajes impresionantes, uno de los personajes impresionantemente usados por Dios fue Moisés. Ese hombre Dios lo usó para mirar cosas que nadie más ha logrado ver a esa magnitud. El mar abierto, ver plagas de todo nivel, de todo tipo en su máxima expresión, ver milagros sobrenaturales, columna de nube, columna de fuego, unción, gloria, poder, milagros sobrenaturales. Estuvo en el monte, en la misma Shekinah, en la misma gloria de Dios. Él tuvo revelaciones de otro nivel, tenía experiencias milagrosas de todo nivel, pero por muy ungido que era, él no era capaz de hacer el trabajo solo. Y ese es la enseñanza que vamos a aprender hoy. ¿Quién más capacitado que Jesús? Nadie más. Y él nos enseñó, si hay que hacer un trabajo, hay que hacerlo con legado, hay que hacerlo con herencia, hay que hacerlo en equipo. Y él formó su propio equipo. Y aún él, siendo quien es, aunque era parte profética, perdió uno de ellos, el hijo de perdición. Que vamos a hablar más adelante en la serie de la apostasía. Hablaré sobre un tema que he titulado Judas el asesino a sueldo. Y hablaremos a fondo sobre este personaje. Pero realmente lo que debemos tener en cuenta aquí es que este personaje Moisés, después de ese encuentro, esa comunión linda que tenía con su suegro, con su esposa Séfora, con sus hijos Gersón y Eliezer, en ese escenario con Aarón, con los ancianos, después del holocausto, después de todo lo maravilloso que era eso, y eso es importante en la iglesia, que se cuide la comunión, que se cuide la comunicación, que se active la conexión, el compromiso con la iglesia, que nos comprometamos en las cosas de Dios, que haya orden, organización, que yo esté comprometido también en la iglesia. Si nosotros no cuidamos este factor que vamos a analizar, sería como echar a perder de alguna manera lo demás. Es como estancarnos en el proceso. ¿Por qué? Porque observamos que Moisés se sentó, y el texto dice en esta versión, desde la mañana hasta la tarde a escuchar los problemas que la gente venía a contarle. Mientras Moisés atendía a unos, los demás permanecían de pie. Imagínense cuánta gente había en esa fila. ¿Cuánta gente había en una multitud de 3 millones de personas? Ahí había una locura, y la sigue. Por eso dice que era desde la mañana hasta la tarde. Moisés podía ser muy ungido y todo, pero se iba a desgastar. Y además no iba a ser efectivo, no iba a lograr hacer el trabajo completo. Luego el texto sagrado dice, ¿están leyendo allí Éxodo 18? Dice, cuando Jetro vio la manera como Moisés atendía al pueblo, diga, Jetro observaba. Jetro, dijimos o vamos a afirmar ahora que era un sabio suegro consejero y era un observador. Dice, cuando Jetro vio la manera como Moisés atendía al pueblo, le dijo, ¿por qué estás tratando de hacer todo esto tú solo? Y la gente tiene que estar parada todo el día esperando a que la atiendas.
Porque el pueblo viene a mí con sus problemas, dice él, para consultar a Dios. Eso lo responde Moisés. Yo soy el juez y debo decidir, dice él, yo soy el juez y debo decidir quién tiene la razón y quién está equivocado, respondió allí Moisés. Ahora, algo interesante es que dice, además, debo, note eso. Él dice, voy a ejercer de juez, voy a ayudarles en sus problemas. La intención era buena, pero el trabajo estaba haciéndose mal. Luego dice, además, debo enseñarles los mandamientos y enseñanzas de Dios. La intención era buena, pero la estrategia era pésima. Ni siquiera mala, era pésima. La intención de él era mala con enseñar los mandamientos y enseñanzas, no. Así mismo pasa a nivel de iglesia. Muchos pastores tenemos la mejor intención, y es que crezca la iglesia, que la iglesia sea edificada, etcétera. Pero si no aplicamos lo que vamos a ver ahora, y es lo que oro a Dios, pero para eso es un desafío para ustedes también. Si no aplicamos el arte de la delegación, definitivamente no haremos un buen trabajo. Porque mantener la comunión y el orden para preservar y cuidar lo que tenemos es fundamental. Pero además hay un factor agregado y es delegar, diga, delegación, diga, delegar. Delegar personas aptas para recibir acorde con las necesidades de los que llegan. Porque note usted, ¿qué implica eso? Implica trabajo en equipo y también que sigamos debidamente lo que hemos sido llamados a hacer. Es decir, hacer un correcto discipulado cristiano desde el no converso, el nuevo converso, hasta aquel que lleva años, o en realidad el que lleva mucho tiempo como en la iglesia, que sigue siendo enseñado. Ello conlleva amarlos, cuidarlos, capacitarlos y lanzarlos. Diga, amarlos, cuidarlos, capacitarlos y lanzarlos. No empujarlos, sino lanzarlos en el sentido de delegarles funciones. Pero para esas funciones hay que cumplir el trabajo primero de capacitación. Nunca usted vio a Jesús mandando a sus discípulos sin haberlos primero capacitado. Pero luego, después de la capacitación, se analiza el carácter, las virtudes, las cualidades de cada uno para que cada uno pueda ser asignado. Esto, en definitiva, nos conlleva a retener los frutos. Es decir, sin este trabajo completo, no se puede retener los frutos. Estábamos hablando de cuidar a los que ya están, pero también a los que llegan. Y si no hay gente capacitada, y si no hay gente que que cumple las funciones debidas, entonces no se puede retener y los frutos se van a escapar. Se van a dispersar. El enemigo fácilmente los va a absorber. Estamos en temporada de fiestas paganas, que hoy en día se están, digámoslo, disparando hoy en día por todos lados, navidades, carnavales, toda esa cantidad de asuntos se están disparando y hay mucha gente que se va a dispersar. Pero ¿quiénes son los que no son oncemesinos? Los que han echado raíces en las cosas de Dios. Hay gente que se vuelve oncemesina en las iglesias, de enero a noviembre, pero diciembre, desde las velitas hacia arriba, hasta que terminen los carnavales. Y se vuelven a ese estilo. Y lo digo porque he crecido en el evangelio y he visto mucha gente así, desaparecidos. Pero qué bueno es por aquellos que venga lo que venga, pase lo que pase, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dan ese aplauso al Señor y gritan gloria a Dios? Aleluya. Allá los hermanos en casa, Dios los bendiga de una manera especial también. Aleluya. Hay algunos que están comentando y eso es verdad. Tenemos que ser una sola familia en la iglesia, dice mi hermano Gildardo Antonio. Ahora, note otro detalle bien importante aquí y es que el trabajo de la iglesia entonces, si lo vamos a ver desde la perspectiva del sembrador, diga conmigo, es traer los frutos
y diga cuidar los frutos. Es decir, eso implica sembrar, eso implica cultivar, eso implica un trabajo. Pero mucha gente ora a Dios por crecimiento, pero no ora a Dios para ser un obrero que hace parte del crecimiento en la iglesia. Y la Biblia dice, voy a ver si ustedes saben de Biblia y me corrigen. Yo sé que sí saben, pero me van a corregir. La Biblia dice, rogad al Señor de la mies para que envíe almas a la iglesia. ¿Cómo dice? Obreros a su mies. Es decir, ya la mies es mucha. Hay mucha gente por salvar, pero hacen falta obreros. Hace falta gente que esté comprometida. Pero si usted de los hermanos, estoy hablando de los hermanos que hay que rogarle para que se congregue, ¿cómo vamos a ser obreros? Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Si nosotros no estamos, y yo le animo, amado hermano y hermana, anímese usted a orarle de esa manera bíblica al Señor. Señor, envía obreros. Y aquí estoy yo, como dice Isaías 6, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser uno de esos obreros. Obreros no solo dentro del culto, sino en todas las áreas donde usted puede estar. En su trabajo, como ama de casa, en su barrio, con sus niños, en todas partes. Es tan fácil hablarle a una persona y decirle de cualquier edad, ¿le gustaría a usted recibir un estudio bíblico? Y si usted no es obrero, usted va a decir que le enseñe otra vez el pastor. Y es poner carga sobre un Moisés, por muy Moisés que sea, solo no puede hacer el trabajo. Usted también puede hacerlo. Usted también tiene los manuales, usted también tiene el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, la gracia de Dios, el perdón de los pecados. Usted tiene un testimonio y con su testimonio puede ayudar a otros. Pero que no nos acostumbremos a lo que se acostumbró la iglesia por décadas, que lo haga el pastor. Algunos llegan a decir, para eso le pagan, cuando en realidad esto no es algo donde hay un sueldo directamente. Nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él se encarga de nuestro sostenimiento. Pero es importante que como iglesia nos comprometamos en retener los frutos. Y retener los frutos es amarlos. Y el amor comienza con hechos, no con palabras. Amo las almas, pero ni siquiera los saluda cuando va un amigo a la iglesia. Amo las almas y le muestra cara de escopeta a los amigos que llegan a la iglesia. Al amigo hay que mirarlo con alegría. Ellos vienen afligidos, deprimidos, atribulados. Qué bueno que en esta iglesia puedan encontrar algo diferente. Puedan decir, ahí en esa iglesia la gente es amable. La gente transmite la gracia de Dios. Hay que cuidarlos, capacitarlos y luego lanzarlos. Ahora, siguiendo con la lectura de Éxodo 18, del 13 al 23, vemos que el texto sagrado muestra que Moisés dice, yo soy el juez, yo debo decidir quién tiene la razón, quién está equivocado, debo enseñar los mandamientos, debo enseñar las enseñanzas de Dios, lo dice él. No está bien, le dice su suegro. Qué bueno por ese hombre llamado Jetro, que como lo mirábamos tipifica el que guía, el que dirige, la luz de la palabra de Dios. Dice, te vas a agotar, Moisés. Y entonces, ¿qué le ocurrirá a tu pueblo? Esto es demasiado trabajo para tratar de llevarlo tú solo. Yo me imagino que para mirar esa cola larga, esa fila enorme de personas, había que poner en pleno desierto, mirar hacia allá y no se miraba el final. Eso es como, y voy a poner un ejemplo extremo, cuando la gente que no tiene la dirección de Dios, hasta evangélicos cayeron en eso, en esa tontería y en ese robo de las pirámides, y andaba más de un evangélico haciendo 3 cuadras de fila dizque para que le den más dinero, cuando la Biblia no habla de que esa es la forma de recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios no viene por cosas raras, que era evidente que era raro desde el principio, pero había gente que decía, no, esta es la bendición de Dios. Una vez alguien me decía, esta es la bendición de Dios, me dan hasta el 200%, así voy a poder trabajar y evangelizar. Le robaron la plata y nunca evangelizó. Nunca evangelizó, porque andaba buscando más dinero para meter más dinero, porque la avaricia del hombre lo domina.
Pero cuando alguien miraba esas filas, era una locura. ¿Usted miró alguna de esas filas alguna vez? Espero que no haya estado haciendo fila, pero eso era una locura. Cuadras enteras allí, esperando meter dinero, quién sabe dónde, y no sabía ni cómo ni de dónde. El CGMC, algo así, ¿cómo era que se llamaba? DMG, eso, ustedes saben más que yo. El DRF y una cantidad de nombres raros. Y la gente cayó en eso, mucha gente. Pero las filas eran enormes. Ahora, ¿cómo serían entonces las filas de 3 millones de personas allí? Todos con problemas, todos allí con situaciones, diciendo, ¿dónde va usted? Donde Moisés. Él es el juez y él es el que enseña la palabra de Dios, y queremos ir para una dirección de Dios. Y lo mismo está pasando en muchas iglesias. Mucha gente está esperando que todo lo haga él. Ustedes me van a ayudar. ¿Que todo lo haga quién? Si hay un endemoniado, ¿quién? Si hay un enfermo, ¿quién debe ir a orar? Si hay que evangelizar, ¿quién debe evangelizar? Si hay que ir a hacer un trabajo espiritual de ganar a los perdidos, ¿quién debe hacerlo? Y eso es lo que siempre la gente había pensado. Hasta que cuando uno va a la Biblia no dice que ese trabajo solo es del pastor. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y algunos dicen, eso se lo dijo a los discípulos, pero entendiendo que ninguno de ellos era ni pastor realmente. Ellos llegaron a ser apóstoles, pero no tenían el ministerio de pastor como tal. Así que empezando, el mandamiento es para todos los redimidos. ¿Y hay un redimido aquí en esta hora? ¿Hay alguno salvo por la gracia de Dios? Ahora, si el pastor debe hacerlo, por muy bueno que sea el pastor, y lo hace solo, ¿creen que va a ser efectivo? No. Necesitamos el trabajo de todos. Y lógico, lo que dice mi hermano es verdad, lógico, hay muchos pastores que lo hacen solo y Dios los ayuda, pero no como pudiera hacerse cuando toda la iglesia también mete el hombro. No es lo mismo ir el pastor a evangelizar a unos pocos que cada uno. Por eso es que necesitamos hacer más grupos de amistad, más grupos de misión fe, más personas evangelizando. En un solo día predica una sola persona en el culto. Pero si todos se esmeran, se empeñan, le piden a Dios por tener su propio grupo de discipulado, usted en un solo día pudiese haber hasta 100 personas predicando en una casa la palabra del Señor a un amigo, a un niño, a una niña, a una persona, a un joven, a su vecino, a su compañero de trabajo, porque Dios no hace acepción de personas. Todos necesitan la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y qué linda las palabras del suegro Jetro. Dice, te vas a agotar y entonces ¿qué le ocurrirá a tu pueblo? Esto es demasiado trabajo para tratar de llevarlo tú solo. Y luego le da un plan organizacional misional. Dice, mira, la misión tú debes hacerla pero en orden y de esta manera. Dice, escúchame. Diga al que está a su lado, escúchame. Y luego dice, y permíteme darte un consejo para que Dios te bendiga. ¿Y cuánto hemos estado orando por la bendición de esta congregación y de todas las iglesias en general que están recibiendo? Hay hermanos desde muchos lugares que reciben esta palabra. Dice, escúchame para que Dios te bendiga. Número 1, dice, sé el abogado de este pueblo, dice esta versión, su representante delante de Dios, para que Dios resuelva sus problemas. Tú les comunicarás las decisiones de Dios, les enseñarás sus leyes y les darás a conocer los principios que deben seguir para tener una conducta correcta. Pero luego dice, busca a algunos hombres, digan conmigo, capaces, piadosos y honestos. Y luego dice, que odien el soborno y desígnalos como jueces. Es decir, aquí hay condiciones específicas. Dice, nombra un juez y mire, el trabajo organizacional. Estamos hablando no de 4 almas, estamos hablando de millones de personas. Y por eso le dice, Moisés, número 1, haz esto, nombra un juez para cada 1000 personas.
Luego dice, y él a su vez tendrá a su cargo 10 jueces. Y cada uno de estos estará a cargo de 100 personas, unos sobre 1000, otros sobre 100. Bajo cada uno de los jueces de 100 habrá 2 jueces, cada uno a cargo de 50 personas. Y cada uno de estos tendrá 5 jueces a su cargo, uno para cada 10 personas. Tremendo consejo y sabio consejo. Nadie se iba a quedar por fuera. Pero cuando la iglesia, y muchas veces la culpa es del pastor, pero muchas veces la culpa es de ambos, y muchas veces la culpa es de la iglesia. Es decir, cuando la culpa es del pastor es cuando el pastor no capacita, no delega. Número 2, cuando es de ambos, es cuando el pastor no capacita, no delega, y la iglesia se relajaron trayéndole todo al pastor. Y otra es cuando la iglesia tiene la culpa. Y es cuando no están empeñándose para ser de los que tengan estas cualidades. Número 1, capaces, piadosos, honestos, que odian el soborno. Están siempre esperando, como en estos días. Yo no sé si usted ha mirado un video que se volvió viral, creo que la hermana Marcela, ¿está la hermana Marcela por ahí? Levante su mano, hermana Marcela. Eso, mi hermana Marcela Mora compartió un video muy interesante de un pajarito que se acostumbró a que le den la comida siempre en el piquito. Y obviamente había un gusanito por allí, y curiosamente él, con tremendo pico que tiene, el gusanito, él esperaba, en lugar de ir y comerse el gusanito, él está esperando que el gusanito se le meta por el piquito. Y ahí se queda, ahí se va a morir de hambre. Porque el gusanito no es tan tontito para irse a meter allá. El gusanito se escabulle, se escapa. ¿Y qué es lo que está sucediendo en muchas congregaciones? Que nos acostumbramos a que nos den en la boquita espiritual todo el tiempo. Y eso que la mayoría les gustan, lechita espiritual. Vianda no, vianda, eso ya es muy pesado. Lechita espiritual. Ánimo. Usted puede, todo el tiempo ánimo, 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 ánimo. Y ya viene una doctrina, una enseñanza profunda y ya no la quiere recibir. Y ese es un extremo pesado. Es cuando la iglesia no quiere recibir. Pero oro a Dios para que Dios me ayude y también le ayude a cada uno de ustedes para que unamos fuerzas y hagamos un trabajo en equipo. Levante su mano y dé gloria a Dios. Aleluya. Ponga la mano en el hombro del que está a su lado y dígale: Dios nos ha llamado a ser parte de un equipo que ama a los perdidos y a los salvados. Diga, que cuida a los perdidos y a los salvados. Y mire que hay que hacer guerra espiritual tanto por los perdidos como por los salvados, porque a los salvados el enemigo ya los perdió y él quiere ir otra vez por ellos, y a los perdidos los quiere tener allí apretados en sus garras. Por eso se necesita la autoridad de Dios. Ahora dice la palabra del Señor: y cada uno de estos tendrá 5 jueces a su cargo, uno para cada 10 personas. Luego dice: deja que estos hombres se encarguen de administrar justicia. Cualquier cosa que sea muy importante o complicada, pueden traértela a ti. Pero en los asuntos menores, ellos pueden decidir por sí mismos. Es decir, por eso pone gente con esas cualidades. De este modo, será todo más fácil para ti, porque tú compartirás la carga con ellos. Si sigues mi consejo, esto me gusta mucho, estas palabras, y si al Señor le parece bien, podrás soportar todas las presiones y habrá paz y armonía en el campamento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta frase me gusta mucho. En el versículo 23, lo voy a leer en Reina Valera. Dice la palabra de Dios: si esto hiciereis y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Por eso el título fue Plan Organizacional Misional según Jetro y Moisés. Jetro dio el consejo, pero él le dice: óralo, consúltalo con Dios. Y él lo consulta, y Moisés también, como un hombre de Dios, determina y dice: sí, tiene toda la razón.
Es sabio el consejo y lo practica de una manera muy interesante. Ahora, noten algunos detalles bien importantes. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:6, creo que lo pueden decir conmigo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dígalo otra vez. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Mire, está hablando de Pablo, el máximo exponente de los apóstoles hacia los gentiles. Y está hablando de Apolos, un personaje al que la Biblia le llama poderoso en palabra, en escritura, un hombre tremendo, predicador, elocuente, impresionante, ungido. Pero por muy ungido que sea Pablo y por muy tremendo que sea Apolo, lo que quiero destacar aquí son dos cosas: hicieron un trabajo en equipo. El uno siembra, el otro riega, pero finalmente lo hicieron no en equipo entre ellos, sino con Dios, porque al final dice, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que no funcionaría una iglesia donde tengan un pastor que haga bien el trabajo, una iglesia que haga bien el trabajo, pero desconectados de Dios. Se requiere una iglesia que trabaje mancomunadamente. Ahora me voy a poner de esa manera: yo soy Pablo y ustedes son Apolos. Digan conmigo, digan, el pastor es Pablo, nosotros somos Apolos. Y en ese sentido, Pablo tiene que sembrar, pero los Apolos no tienen que quedarse dormidos. Tienen que estar regando. Dile al que está a su lado, hay que estar haciendo algo para traer almas al reino y cuidar a los que ya están. Y si nos unimos en oración, además de comunión, además de orden, y empezamos a hacer el arte de la delegación, no a cualquiera, pero a gente que ha pedido previamente, envía obreros, quiero ser obrero, y hago equipo con Dios, definitivamente vamos a ver más crecimiento. Aquí vemos que Pablo demuestra con esto que el trabajo de ganar a los perdidos y sostener a los salvados, porque aquí no solamente es, yo sembré en los nuevos, estoy regando en los que ya están. Yo no solamente estoy ganando a los que no están, sino que estoy cuidando a los que están. Y dice acá algo interesante: yo sembré, Apolo regó. En otras palabras, el trabajo era ganar a los perdidos por medio de siembra y sostener a los salvados por medio del riego. Se hace en equipo con otros ministros, pero el resultado de hacerlo bien es el crecimiento que viene de Dios. En el campo evangelístico y en aplicación al capítulo 18 de Éxodo, aunque Moisés era un extraordinario hombre de Dios y caudillo, es decir, él tenía una naturaleza dada por Dios de líder, de caudillo, de dirigente, era usado por Dios para hacer prodigios impresionantes, como abrir el mar, señales milagrosas, como las 10 plagas. Si usted las puede, recuerda que hablábamos hace un tiempo de Janes y Jambres y mencionamos algunas de las 10 plagas. Vemos que la primera era la de sangre, la segunda era la de ranas, la tercera era la de piojos, moscas, la cuarta, la quinta plaga mortal en el ganado, la sexta úlceras purulentas, la séptima granizo, la octava langostas, la novena tinieblas, la décima, la novena tinieblas. No estoy hablando de la otra novena, estoy hablando de la novena plaga. Tinieblas, la décima muerte de los primogénitos. Y Dios usó a ese Moisés para hacer eso, pero por muy usado que era, él necesitaba un equipo. Esa es la primera lección, porque hay gente que piensa que el pastor, no lo digo aquí porque yo sé que ustedes saben que yo soy un ser humano muy necesitado, muy débil, que también se agota, también se cansa. Gente en otros lados, en otros países, que piensan que el pastor es el superhéroe de la congregación, que él es el que lo hace todo. Hay un caso impresionante que me llamó la atención yo estudié una vez algo que se llama crecimiento, y
Uno de los maestros me llamaba mucho la atención porque él dice que por años él se sintió muy fracasado en el ministerio porque él salió a abrir obras y a traer crecimiento y a empujar, dice, el crecimiento de la iglesia, de nombre Bruno Radi. Y este personaje mencionaba cómo él en la primera etapa de su ministerio obviamente lo hizo con la mejor intención. Yo esto lo relaciono con Moisés. Yo me imagino a ese pastor haciendo eso. Él dice que cuando él empezó la iglesia, claro, obviamente al principio, aquí está mi esposa y algunos hermanos que estuvieron casi desde el principio de la formación de esta congregación. Hay momentos donde a uno le toca prácticamente todo. Le toca dirigir, le toca cantar coros, le toca bajar a colectar la ofrenda o colectársela entre uno mismo porque no hay más personas. Le toca hacer el trabajo, casi todo, realmente, prácticamente todo, predicar todos los días, enseñar todos los días, ya es todo el trabajo. Pero él cuenta que él se dedicó a hacer el trabajo solo. Incluso él hizo algo. Cuando logró reunir ya cierto grupo, se compraron una pequeña aerovan y él era el chofer y él iba a traer a los hermanos a las casitas para que vengan al culto, y luego terminado el culto les iba y les servía su cafecito, y luego los llevaba el chofer de la iglesia que era el pastor. Él llegaba a la iglesia, les predicaba, él les colectaba la ofrenda, él dirigía los coros, luego el pastor iba y llevaba a los hermanos a la casita, y el día que se dañó la aerovan no volvieron más los hermanos a la iglesia, porque se acostumbraron a que los empujen todo el tiempo. Pero yo doy gloria a Dios que aquí en esta iglesia, y lo hablábamos en estos días, en esta congregación hay hermanos de todos los extremos de la ciudad y aún fuera de la ciudad que hacen parte de esta congregación, que han aprendido a amar la casa de Dios, las cosas de Dios, aún más allá de la distancia, más allá del clima, más allá de todo eso, aún más allá de su propia situación emocional, de salud o espiritual. Ahí están. Hay gente que viene de todos lados de la ciudad. Porque cuando estábamos iniciando la iglesia en el extremo de la zona suroriental de la ciudad, y al movernos acá, algunos decían, pero después de los que eran de allá no van a venir. Antes, al contrario, al estar aquí comenzaron a llegar personas de más lugares. ¿Por qué lo digo? Porque la idea es que como iglesia no nos acostumbremos a que lo haga todo solo uno, porque si no, no va a funcionar. El modelo de Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos que, apóstoles, a otros pastores, maestros y evangelistas. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. En otras palabras, un equipo, deben hacer un equipo. Y aparte de ellos hay diáconos, y aparte de ellos está la iglesia en general, los intercesores, todo mundo haciendo un trabajo para la gloria de Dios. Ahora, este pastor cuenta que luego Dios le dio le habló, volvió a Jetro, volvió a la Biblia, volvió a la palabra, a la luz, y le enseñó, claro, estaba haciendo todo mal. Él estaba empujando el crecimiento de la iglesia. Él estaba queriendo hacerlo todo solo, y así no se puede. Diga, no se puede. Sin embargo, la manera como se había organizado Moisés para ayudar al pueblo era desgastante y poco efectiva, puesto que no lograba mayor alcance debido al enorme número de israelitas en su gigantesca congregación. Según algunos eruditos, estaba alrededor de 3 millones de personas, contando niños y mujeres. Y usted sabe que los niños también tienen sus propias dificultades, y los padres tienen problemas con sus niños, y las mujeres también tienen hartos problemas. Así que no era solo hombres que atendía. Así que, mis amados hermanos, el trabajo era pesado. Ahora, qué bueno por suegros sabios como Jetro, quien al mirar la necesidad le dio un excelente consejo a Moisés que trajo luz. La iglesia va a crecer cuando nos dejemos guiar, según el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos y cada uno tienen un talento, un llamado, un potencial. Ustedes pueden hacer cosas que yo no puedo hacer, yo puedo hacer cosas que ustedes no. Y si unimos la fuerza, vamos a ver más resultados para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, para un adecuado manejo a esa situación tremenda,
en la que Moisés se había involucrado por el hecho de no buscar asesoría y establecer o formar un equipo. Gracias a Dios por el consejo. Ahora diga conmigo, Moisés, un hombre que escucha el consejo. En otras palabras, sabio, suegro, consejero era Jetro. Moisés, un hombre extraordinario, excepcional, pero humano, con limitaciones. Moisés, en esta etapa, vemos que era un hombre que escucha el consejo. En Éxodo 18, 17 al 18, las dos frases que me llaman la atención son, y díganlas conmigo, no está bien lo que haces. Diga conmigo, no podrás hacerlo tú solo. Eso es lo que le dice, oye Moisés, no está bien lo que estás haciendo. Y luego le dice, no podrás hacerlo tú solo. Éxodo 18, 24, y ese texto es impactante, dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. En Josué 1, 7 al 8, porque estamos relacionando a Jetro con el que trae luz, dirección, con la palabra, hay un código de éxito, diga, código de éxito. Dice la Biblia, Josué 1, 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en algunas cosas que emprendas. Están leyendo. En todas las cosas que emprendas. Nunca, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de vez en cuando meditarás en él. Muy bien, estoy leyendo mal, no me están funcionando estas gafas. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que se te venga en gana. A todo lo que está en él escrito. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Iglesia del Señor, queremos que nos vaya bien como iglesia, crecimiento, almas nuevas, hermanos maduros, formados. Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es de suma importancia tener un plan organizacional para recibir y atender de la mejor manera a los visitantes y amigos de la iglesia. Le voy a dar un código sencillo. Usted no necesita estar en un cargo para hacer esto. Si usted quiere que los amigos que vienen, ya sean visitantes, amigos, familiares suyos, que ellos se sientan bien, número uno, sea amable con ellos. Diga al que está a su lado, hay que ser amables. La Biblia dice que el siervo del Señor debe ser amable. Amable. Diga, y acercamiento con propósito. Es decir, el acercamiento con propósito es lo que a muchos les falta. Algunos piensan, pero si ya lo saludé, pero si ya le sonreí, eso no basta. Usted debe acercarse con propósito. Jesús no fue en Juan 4 a aquel lugar, aquel pozo, allí solo para ser amable con la mujer samaritana. Ella era muy renuente, él fue muy amable, pero él fue con propósito. Él iba detrás de algo especial, su alma, la sanidad de ella. Y cuando usted se acerca a una amiga o un amigo de la congregación, o en la calle, o en el barrio, en el estudio, en la universidad, en el colegio, en donde esté, usted debe hacerlo no solo con amabilidad, sino con propósito. Pero que no sea el propósito hablar del mundial, que quién ganó, que quién perdió, que si viste no, sino que tenga un propósito de tipo espiritual. Ahora, puede empezar hablando del tema, pero llegue siempre al propósito. Pero algunos terminan hablando de todo menos de la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor debe ser sabio. Yo personalmente no soy un fanático del fútbol, no me llama la atención, pero en los buses, en los taxis, todo el mundo habla de lo mismo y me tuve que empapar un poco del tema para seguir la charla con ellos. Y me preguntan, ¿usted sí se dio cuenta? Le digo, sí, claro, ¿y ganó quién ganó? Y la idea es hacerse amigo de las personas, pero con propósito. Aquí usted debe acercarse con propósito, preguntarles por lo menos su nombre, su número de celular, su dirección, porque hay gente que llega, se van y nunca más se supo de ellos porque no vieron gente que se acerque con propósito a ellos. Van, hay que cuidar a los que están, pero muchos se enfocan a duras penas en 3 o 4 hermanos y se olvidan de saludar al resto y principalmente a los amigos.
Cuando haya amigos, primero los amigos, luego los hermanos. Pero algunos que ni los amigos ni los hermanos. Diga al que está a su lado, espero que esto no sea para ti, que no te estén hablando a ti ahí. Ahora, es de suma importancia que haya esos factores. Diga, amabilidad, acercamiento con propósito. ¿Para qué? Para que luego les podamos ayudar a pasar de ser visitantes a ser amigos cercanos de la congregación. Nuestra hermana Dora Córdoba me decía, pastor, una amiga me pidió una petición. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ella no solo se acercó a decirle bienvenida, sino que hay acercamiento, hay amistad, hay confianza. La otra persona, si sea amigo o amiga, ya le tiene confianza. Dice, usted es la que ora por las peticiones. Mira, hermana, aquí hay una petición, ayúdenme, por favor. Diga conmigo, acercamiento con propósito. Eso hace que se pueda ayudarles a pasar de ser visitantes a ser amigos cercanos de la congregación. Luego a conectarlos a los grupos de Misión Fe o discipulados de formación en las casas. Usted mismo puede conectarlo a su propio grupo de amistad. O puede ser la primera persona a la que usted le enseñe. Si es mujer, busque una mujer. Si es varón, un varón. Y si hay un grupo, pues llévelos al grupo, pero busque la manera de tener su forma de llegarle a las personas y ofrecerles el curso de amistad. Y posteriormente llevarlos a convertirse en hermanos comprometidos. Diga conmigo, visitantes, amigos cercanos, nuevos convertidos y hermanos comprometidos. Esos hermanos comprometidos son los obreros dispuestos a servir. Pero si ellos no aprenden de nosotros, la gente ve que usted no es cordial, no es amable, no se acerca con propósito, no hay unión, no hay comunión, no hay compromiso, no hay conexión. Vienen más los amigos que usted a la iglesia, porque hay amigos que se congregan más que los mismos hermanos. Diga al que está a su lado, esto está bueno, se está poniendo mejor. Entonces la idea es que ellos aprendan de usted, aprendan de nosotros y que seamos un buen ejemplo. Obreros dispuestos, todo depende de aplicar el consejo de la bendita palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios enseña que el sabio gana almas, pero el necio gana enemigos. La sabiduría nos ayuda a ser amables para con todos, especialmente para los con los de afuera, es decir, a los que aún no son convertidos. 3 textos, Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y la gente necesita oír la palabra de Dios para salir de la necedad. ¿A través de quién? De usted que ya salió de esa necedad por medio de la palabra. Proverbios 9:9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Sacuda al que está a su lado y dígale, el que gana almas es sabio. Ahora, Moisés, un hombre maravilloso, excepcional, pero humano. Moisés, un hombre que siguió el consejo. Jetro, un sabio suegro consejero. Moisés, un líder organizacional que delega autoridad. En Éxodo 18, 25 al 27 dice, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. El punto fundamental del crecimiento organizacional es el trabajo en equipo, sin autoritarismo y sin deseo de ser reconocidos. Es decir, si a usted lo ponen sobre 1000, sobre 5, sobre 10, sobre un grupo de amistad, no es para que usted se crea el papá de los pollitos, como dicen por allí, ni la última Coca-Cola del desierto, ni el último cuy en Nariño, ni la última arepa paisa en Antioquia. No. Es que usted sepa que Dios le dio un privilegio de servir. Y note esto, pero tampoco con el deseo de ser reconocidos, porque los líderes que quieren solo reconocimiento siempre van a ser resentidos. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a él sí?
¿Y por qué el otro sí? ¿Y por qué a mí no? Gente así nunca va a madurar espiritualmente. Sin celos ministeriales. Es decir, hay unos que van a cantar mejor, van a predicar mejor, pero cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios, y usted haga lo que Dios le mandó a hacer y conforme a su estilo, forma de ser. En otras palabras, hay gente que pretende cuidar lo que cree que se tiene por medio de sus celos ministeriales. Es decir, pretenden cuidar su posición. Ay, es que viene el otro y este. No. Usted debe seguir sirviéndole a Dios y el que le va a dar la recompensa es Él, si lo hace honesta y correctamente. Sin envidias ministeriales, es el que desea lo que otros tienen. Es decir, el que tiene celos ministeriales pretende cuidar según él su posición, su puesto, su cargo, su liderazgo. El que tiene envidia desea lo de otros y nunca hace nada con lo que tiene. Siempre está diciendo, ¿y por qué él sí? ¿Y por qué el otro sí? Y el otro canta. No, usted haga lo que usted puede con lo que Dios le ha dado y Dios lo va a usar grandemente. Es más, hay gente en el ministerio que va a ser menos nombrada que otros, pero si no fuera por ella, el otro no hubiera llegado. Hay un evangelio escrito por Andrés, el hermano de Pedro, pero Andrés fue quien trajo a Pedro al Señor. Y mucha gente ignora eso. Y hoy en día todo el mundo habla de Pedro, pocos hablan de Andrés, pero lo importante es que fue ese el canal que Dios usó. Hay gente que probablemente no irá a las naciones, ni al mundo, ni a los estadios, ni nada por el estilo, pero a través de su vida, alguien llegó a ser un gran evangelista, pastor, maestro, predicador. Alguien puede ser el instrumento. Ahora, pero sí siempre de servir con el deseo de estar preparados para recibir a todo tipo de personas, independientemente de su situación espiritual, emocional, física y psicológica, porque en la iglesia viene gente de todo estado, de todo estrato social, de toda edad, de toda capacidad intelectual, profesional, no profesional, talentos de todo tipo, e incluso más allá de su labor, más allá de su profesión. El cristiano y la iglesia debe estar preparada para atender a todo tipo de personas y cada uno para eso según el don que ha recibido. Gálatas 3, 27 al 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia necesita estar preparada no solo para ir a los perdidos, sino también para recibirlos y saber brindar una ayuda integral, bíblica y adecuada conforme a los códigos de la palabra de Dios. Así no solo tendremos un crecimiento exponencial, sino sostenible y sólido. Porque hay iglesias que crecen rápido y decrecen rápido porque no hay un sostenimiento. Diga, lo que no se debe hacer. Y estoy llegando al final. Para poder cuidar el crecimiento personal y de la iglesia en general, la Biblia nos dice lo que no se debe hacer. Colosenses 3, 5 al 10, Nueva Biblia Viva. Dice, número 1, hagan morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. En la iglesia, los carnales empiezan a ser más tropiezo que ayuda. Y me refiero ya a bautizados que siguen siendo los mismos carnales de siempre, porque no se meten de lleno en Dios. Segundo, apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones bajas y vergonzosas, y del deseo de acumular más y más, pues eso es idolatría. Y aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Primero dice allí, la terrible ira de Dios caerá sobre los que hacen tales cosas. Mucha gente llega y a veces dentro de las iglesias se encuentran no cristianos, sino cristinos, que son más coquetos que cualquiera, y las mismas mujeres dicen, no, pero si acá en la iglesia son igual que allá en el mundo, de coquetos. Así que, amado hermano, el cristiano debe ser sobrio. Y también otros ven avaricia, y hay gente que nota que usted solo los busca por dinero. Y si eso se siente, la gente se va a ir. ¿Sí me estoy explicando? Luego dice que son lo que ustedes antes hacían.
Es decir, antes eran inmorales, antes eran ávaros, antes tenían idolatría al dinero. Ahora deben amar a Dios por encima de todo y amar a los perdidos y ser libres de todo eso, hacer morir lo que viene de allá. Lo segundo que allí también me llama la atención, dice, pero ha llegado el momento de arrojar de ustedes la ira, el enojo, la malicia, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros. Eso también afecta el crecimiento de la iglesia, donde hay pleitos continuos, donde el uno habla mal del otro, donde se habla mal del uno del otro, malas palabras, hablar mal también. No se mientan unos a otros. Seamos sinceros. Diga, fuera con la hipocresía. Tercero, allí dice, ahora que ya murieron aquella antigua vida llena de vicios. O el siguiente dice, ya se pusieron una ropa nueva, que es la nueva vida, que se renueva todo el tiempo antes que llegue a parecerse a su creador. Quiero que se ponga de pie y lean conmigo Colosenses 3, 5 al 11, la nueva Biblia viva. Voy a leerlo en una versión primero y luego lo leo con ustedes. Dice, la nacionalidad y la raza, la religión, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Por eso en una iglesia donde Cristo está, puede que llegue gente de todas las esferas de la sociedad, de todos los niveles profesionales, de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todos los niveles culturales, socioculturales, pero aquí en Cristo somos uno solo. Aquí no se le hace la veña a Él porque, ay, es que Él es el abogado y el doctor. No, aquí somos uno solo en Cristo Jesús. Desde el más sencillo hasta el más preponderante, aún en la sociedad, pero en la iglesia somos uno solo. Si eso no ocurre, eso va a afectar el crecimiento de la iglesia. Lean conmigo el texto que les mencionaba. Donde no hay griego, ¿lo tienen? 3:15, 3:5. Bueno, estoy leyendo solo un extracto hasta el versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, lo que sí se debe hacer para cuidar el crecimiento personal y de la iglesia en general está allí en el texto. Dice, por cuanto Dios los escogió y son santos y amados, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad. Quieren que la iglesia crezca, sean compasivos y bondadosos con los perdidos, con los salvados también. Sean humildes, amables y buenos. Sopórtense unos a otros y perdonen a todos a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Y sobre todo, vístanse de amor, que es lo que permite vivir en perfecta armonía. Que la paz de Dios reine en sus corazones, porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo. Y sean agradecidos. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Colosenses 3, 23 al 24, cierren sus ojos conmigo y repita eso. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios nos ayude a ser como el sabio Jetro en esto y vivir de manera que demos gloria a Él en todo lo que hagamos para el avance del Evangelio y la edificación del cuerpo de Cristo. Se preocupó por dejar un consejo adecuado para que se haga el trabajo de atención a los liberados de Israel en general. Dios nos ayude a seguir el consejo sabio de Jetro, como lo hizo Moisés, para cumplir debidamente la gran comisión de ganar y cuidar. Debemos volver a las bases que están en la palabra de Dios. Levante sus manos conmigo y oremos. Señor, te damos gracias una vez más por darnos esta oportunidad, este privilegio, Señor, de concluir hoy una lección más de nuestro discipulado. Pero queremos, Señor, que más que acumular, Dios mío, lecciones, sea, Dios mío, cada uno de nuestros corazones un recipiente, una tierra fértil donde tu semilla quede sembrada
crezca y lleve fruto para gloria de tu nombre. Pero también, Señor, que seamos recipientes y también canales para que tu palabra fluya y que podamos ser de bendición para otros y para gloria de tu nombre. Señor, levanta en medio de este equipo, Señor, tanto aquí presencial como en cualquier lugar, hombres y mujeres que te aman con todo su corazón y están dispuestos a servirte como tú te lo mereces. Amar a los que están perdidos y a los que son salvos. Señor Jesús, ayúdanos a entender ese llamado, que tan importante es salvar a los perdidos y también cuidar a los que ya son salvos. Para gloria tuya hemos hablado esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele gloria al Señor y fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes.